Bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Alberto Esteban Sacia, mi especialidad es psicólogo perito forense. En la actualidad, ahorita trabajo en el área de medicina legal, aquí por la región de Ayacucho. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que se realiza en cuanto se dan los casos de un informe psicológico forense en los procesos de tenencia. Eh, muchos, muchos teóricos, muchas personas letradas en el tema del Código Penal, en el tema del Código Civil, Código de Familia, eh, preguntan normalmente o hace sus cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo va a ser el tema de una evaluación psicológica o un peritaje psicológico en un tema de algún tipo de denuncia o proceso legal que una familia puede empezar u originar en cuanto a los padres por la tenencia de los hijos? Eh, Se ha observado, según la experiencia, según las estadísticas, que hay muchas investigaciones que se realizan en el campo forense desde el aspecto psicológico relacionado a denuncias de padres para con las madres de familia que están teniendo a los hijos, o viceversa, ¿no? Cuando los padres están teniendo a los hijos, viene una denuncia de parte de una mamá, y justamente ese tipo de denuncias va dirigida, ¿no? a la tenencia o a la obtención, ¿no? digamos, de la tutela de los hijos. Definitivamente esto va a empezar por muchos aspectos, muchos espacios. En este caso puede ser por un tema de separación, ¿sí? Incompatibilidad de caracteres, puede ser por un tema de infidelidad, un tema de abandono también, un tema relacionado de repente a problemas económicos, problemas mentales. Hay distintos factores por el cual se empieza a aplicar una denuncia. A veces no solamente cuando tanto papá y mamá se llegan a separar, eh, la denuncia viene de parte de ellos, sino la denuncia viene de las nuevas parejas que vienen a tener a futuro. Eh, Como que también eh, la denuncia es para con las nuevas parejas de estas personas que vienen digamos, a tener una familia eh, después a la que tuvieron en la separación. Es por eso que el perito psicólogo forense, desde el aspecto de, bueno, desde la investigación que va a realizar, va a verificar, va a utilizar, va a buscar, se va a dirigir, va a orientar eh, muchas, digamos, estrategias o técnicas relacionadas para buscar, ¿no? Una información idónea, una información, digamos, que origine un nuevo, digamos, estar en el ámbito familiar, con temas muy adecuados, con definiciones muy puntuales, con testimonios que realmente pues se dan dentro del entorno familiar para poder dar unas conclusiones y que las autoridades jurídicas, en este caso pueden ser los jueces, tanto de familia como penales, podrían estar buscando como para un tema de información para poder dar un dictamen, ¿no? Un dictamen a una investigación que se ha abierto. Bueno, vamos a empezar con esta pequeña introducción para que se pueda observar un poquito más acerca de los puntos que se van a tocar a continuación, ¿sí? Bueno, primero tenemos que hablar definitivamente acerca de lo que es el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Que es la ley número 27337, promulgado en el año 2000 y publicado también en el año 2000. Esto fue promulgado el 21 de julio y publicado el 7 de agosto del año 2000, donde en el capítulo 2, en el artículo 81, específicamente en el capítulo 2 del artículo 81 y 82, habla acerca de la tenencia del niño y del adolescente en un entorno familiar. Y primero vamos a tocar este espacio porque justamente
se van de acuerdo a esta ley para entender, para poder empezar este proceso, para ver qué es lo que se hace desde un inicio y qué es lo que se revisa, ¿no? Primero, para poder hacer este tipo de denuncias o llegar a una investigación relacionada a un tema de tenencia, ¿no? La ley 28914 habla acerca de la ley que crea la Comisión Especial Revisadora del Código de los Niños y Adolescentes, y justamente esta ley 27337 en el capítulo 2 que se puntúa específicamente lo que es la tenencia al niño y adolescente. En el artículo 81 habla acerca de la tenencia. Esto está en todo lo que está relacionado al campo del derecho. Dice cuando los padres están separados, ¿sí? Vamos a mencionarlo así, tal como se dice, es la ley. De hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se determina de mutuo acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño, niña, del adolescente, ¿no? A posterior vamos a entender que cuando el niño tiene 3 años a menos, definitivamente la tenencia va directamente a la mamá. Pero y ya cuando el niño ya tiene más de 3 años, específicamente de 7 años para arriba, el niño ya puede decidir, ¿sí? Con quién puede quedarse. El niño puede tomar una decisión de con quién puede quedarse. Pero ustedes me dirán, pero ¿qué pasa de 4, de 3 años hasta los 7? ¿Qué es lo que sucede? Que el niño todavía entra en un proceso de evaluación, no en una decisión, sino que en este proceso de evaluación de 3 a 7 años se le evalúa al niño y dependiendo a lo que se hace en la entrevista, a las pruebas psicológicas o a todo lo que refieren dentro de la investigación desde el campo psicológico, en el aspecto cognitivo, emocional, conductual, fisiológico o psicofisiológico, pues ahí el perito va a tomar la decisión de que cuál el espacio o cuál de los espacios podría ser el más recomendable. ¿No? Nosotros decimos el más recomendable porque tampoco nosotros podemos decidir con quiénes se van a ir, sino que damos a entender, según lo que hemos investigado en estos campos, eh, cuál de los, digamos, entornos familiares, ya sea el paterno o el materno, es el que más favorece. Ahora, el que va a decidir eso definitivamente es el juez. El juez es el que va a determinar según todo lo, digamos, las evidencias que se han encontrado dentro de esa investigación, que uno es parte, lo que es el peritaje psicológico, pues ahí recién va a entender con cuál de ellos se va a dirigir, ¿no? La tenencia del menor. Pero esto es de 3 a 7 años. Pero a partir de los 7 años a más, el niño ya puede decidir, según su propia decisión, eh, ya entender cuál de los espacios o los entornos va a favorecer. Claro, dentro del peritaje psicológico también se va a observar ciertas características. Por ejemplo, si el niño es manipulado. Si el niño es manipulado, o el adolescente también puede ser manipulado, definitivamente la manipulación va a depender de muchas, digamos, situaciones. Por ejemplo, un niño puede ser manipulado de repente comprándole, pues, de repente una bicicleta o una tablet o algo así, cosa que un adolescente no va a poder ser manipulado con eso. Si un adolescente pide más, ¿no? Espacios mucho más abiertos, mensuales mucho más remuneradas, un tema de beneficio económico para él, un tema de salidas y cosas por el estilo, y esto también va a depender mucho de lo que se investiga, ¿no? Todo eso el perito psicólogo forense va a tener que advertir dentro de su evaluación o su peritaje psicológico para poder entender y para poder dar una conclusión, digamos, que esté acorde a la investigación y definitivamente que esté, pues, que sea eh, una evaluación muy imparcial para que esto no pueda ser definido como algo que se esté trabajando de manera inadecuada, ¿no? Ahora, de no existir este acuerdo, porque al principio lo primero que se hace es buscar el acuerdo de tanto de papá y de mamá y buscar ese acuerdo entre ellos dos, pero a veces tanto padre y madre de familia no están dando ese espacio de entendimiento, ¿no? No dan ese consentimiento o no dan ese favor que necesita el niño o el adolescente para tener un entorno favorable, sino hay una especie de rivalidad, una especie de competencia, ¿no? Una especie de que quién es el que va a dominar la situación de la tenencia, ¿no? Y esto va mucho más allá de solamente tener al niño o al adolescente, sino va mucho más
que lo que es pues el tema de orgullo, el tema de repente de hacer ver a la otra persona que uno es superior a parte de la otra. Y cuando no existe este tema de acuerdo, va a resultar algo difícil y perjudicial, digamos, el resolver al juez quién de los dos debería tener. Es por eso que ahí es donde se abre el proceso de investigación para poder determinar cuál de los espacios es el más favorable para lo que es la convivencia del menor, ¿no? En cuanto a todas las necesidades que se van a cumplir. Ahora, definitivamente, el juez va a determinar con quién se va a quedar resolviendo y a la vez observando cuál de los dos espacios va a contar con todas esas necesidades y su cumplimiento como tal, ¿no? Y salvaguardando en todo momento el interés superior del niño. ¿Qué quiere decir? Que también la opinión del niño o el adolescente va a ser, digamos, observado, va a ser muy importante para justamente tomar esta decisión de parte de la autoridad, ¿no? En cambio, ahora en el artículo 82, ya cuando uno de ellos, tanto padre o madre, tiene la tenencia del hijo, en el artículo 82 también va a variar la tenencia. ¿Qué quiere decir? Si se queda con papá y de repente no está cumpliendo con todos los estándares que se han ofrecido en un instante y que se han quedado en un acuerdo, definitivamente la variación de la tenencia se va a dar y esta va a resultar necesaria según lo que el juez va a ordenar con la asesoría de un equipo multidisciplinario. Estamos hablando de un médico, estamos hablando de un psicólogo, estamos hablando también de un nutricionista, podría ser, estamos hablando también de personas que estén ligadas pues a lo que es pues la salud en todo aspecto del niño o adolescente. Y esto va a depender mucho si el niño pues o el adolescente está generando algún tipo de malestar o de repente están generando algún tipo de dificultad o problema en su salud o que produzca un tema relacionado tanto física como mentalmente. Entonces, ahí recién la autoridad, en este caso el juez, va a tomar una decisión motivada justamente por estos indicadores para observar y ordenar pues que la tenencia va, digamos, va a modificarse, ¿no? Va a modificarse y definitivamente va a generar pues un orden, un tema de fallo que va a dar una orden de cumplimiento de manera definitiva, ¿no? Eso hay que tenerlo puntualmente primero para poder observar el por qué se hace, el por qué se hace un peritaje psicológico forense, justamente para evaluar con cuál de las personas eh, se va a quedar el niño en un proceso legal de tenencia. Bueno, eh, la tenencia definitivamente también va a ser trabajado por un perito psicólogo forense, ¿sí? Ya que esto es necesario para dar pues un tema de imparcialidad y transparencia, para no dar, digamos, ese beneficio solamente por ser mamá o ser papá, porque de repente mamá, muchos dicen que la mamá es la que va a tener que siempre cuidar a los niños, pero si no tiene las condiciones, si no presenta las condiciones adecuadas, o de repente existe algún tema de problema de salud mental, un tema de una adicción, de problema, digamos, relacionado al alcoholismo, a drogadicción, o un tema relacionado a no tener un trabajo fijo, o simplemente existe, ¿no? Un tema de generar, digamos, un ambiente donde pulula ahí la delincuencia o los antivalores, ¿no? Los no valores dentro de ese entorno familiar definitivamente no se va a dar esa preferencia a la mamá. Ahora, por más que el papá tenga de repente recursos económicos o tenga un trabajo fijo o es la persona que tenga la economía más estable, si esta persona no permanece constantemente en casa, más se dedica a trabajar o simplemente no hay una persona encargada que se quede y si alguien se queda no está dando ese control o ese seguimiento o no está dando esa protección, ¿no? Esa crianza adecuada o ese cuidado adecuado, definitivamente tampoco, a pesar de tener las condiciones de economía y todo eso, se le va a dar este tipo de, digamos, de tener al niño, al adolescente. Y eso, todo eso lo que va a tener que evaluar el perito forense
justamente al momento de hacer su peritaje psicológico. Ahora, el dictamen pericial psicológico para la custodia o la tenencia de estos menores definitivamente va a tener que contar de elementos probatorios, en este caso desde el campo psicológico, para que el juez tome una decisión, ¿no? Una decisión, digamos, muy objetiva, y esto lo menciona Churúa, Muñoz y Loinas en el año 2011, ¿no? Ahora, en lo referente a los aspectos relativos en el ámbito civil, la legislación vigente, la intervención del psicólogo forense como apoyo en la toma de decisiones al juzgador, o sea, ya existe, digamos, que el peritaje psicológico viene a tomarse como una evidencia probatoria para que justamente se entienda cómo está el estado emocional, el estado conductual, el estado cognitivo, el estado psicofisiológico del niño o del adolescente, y si este menor también, digamos, tiene pues un apego o una preferencia en cuanto a su orientación, ¿no? De quién con quién estar. En este caso puede ser la mamá, en este caso puede ser papá. Hay muchas denuncias que se reciben, como ya lo mencioné en un principio, de mamás que tienen a los niños y que han hecho nuevamente una familia, han reestructurado su familia con un padre, ¿sí? Un padrastro en este caso, y han tenido pues hijos que se convierten en hijastros o hermanastros también, pero que en vez de aportar de repente una tranquilidad en el entorno familiar, una nueva tranquilidad, como podría decirse, es perjudicial, que solamente se quiere y se da un tema afectivo de emociones solamente para con los hijos de este nueva persona que integra el entorno familiar, en este caso el padrastro y los hijastros, y los hijos de la otra persona que ya no está, en este caso el padre que se ha separado y que está viviendo en otra parte, pues ya son, digamos, maltratados psicológicamente y físicamente. Hay una buena cantidad de denuncias en este aspecto por parte de los padres, digamos, biológicos, y esto debido a que muchas veces, a veces es por la creación del padre, ¿no? Al manipular a los hijos biológicos, y el padre mismo empieza a hablar, ¿no? Ciertas cosas para con la madre, de la mamá, ¿no? Le hacen sentir así como que si ella fuera la culpable y el niño se siente afectado emocionalmente. Hablan acerca de que ellos deberían tener cosas más, pero como ya tienen otro papá, pues esto no se les ofrece y también son manipulados en este aspecto y los niños sienten que están siendo afectados y empiezan a hablar negativamente de los padres. Así como que también podría dar, y esto, como le digo, esto lo origina a veces algunos padres. No el 100%, pero sí se ha observado que en muchas denuncias esto se percibe y se observa. En otros momentos hay un padre de familia que sí observa que su hijo es maltratado tanto física y psicológicamente, no de parte de él hacia su hijo biológico, sino que el hijo biológico es el que informa y el que hace observar cicatrices, heridas, de repente de algún tipo de lesión por algún golpe o un castigo físico de parte del padrastro o de la mamá. Y esto, pues a veces cuando ya es observado, el padre lo que opta es poner una denuncia para que se tome en consideración o también reciba pues la tenencia ya que su hijo no está, digamos, no está generando una convivencia adecuada en ese entorno, en ese nuevo entorno familiar. Y eso justamente es lo que nosotros, los peritos psicólogos forenses, vamos a tener que investigar, vamos a tener que analizar en todo el proceso de evaluación y justamente este informe es lo que hace que las autoridades jurídicas, en este caso el juez, tome la decisión y dé un dictamen, ¿no? De acuerdo al campo psicológico, si esto lo va a tomar como una evidencia probable para que pueda tomar esa decisión digamos, ubiquemos al menor en el espacio que mejor le convenga para su mejor desarrollo. Ahora, cuando hablamos, cuando hablamos de este informe psicológico, este peritaje psicológico para conocer acerca de estos procesos legales de tenencia, eh, vamos a hablar acerca de este informe que aporta mucho digamos, a esta decisión de este juez, ¿no?
para obtener, para tener de una forma segura digamos, el entorno idóneo, ¿sí? Pero esto va a ser no solamente pues cuando es evaluado el menor. No solamente el menor está siendo evaluado en este aspecto, también los padres de familia, en este caso la persona denunciada, que puede ser mamá o también que puede ser el papá. Pueden ser ambos también, ¿sí? Ambos pueden tener la tenencia del menor como pareja, como esposos, pero sin embargo la que pone la denuncia es la abuela. Puede ser la materna o paterna porque ve y observa demasiado maltrato, tanto físico y psicológico, y en este caso la abuela, la mamá de la figura materna, pues lo que hace es poner una denuncia justamente para que ella obtenga, ¿no?, la tenencia. Y cuando se investiga, puede ser que la mamá tenga problemas de alcoholismo y el papá sea muy violento y agresivo, y normalmente ya tengo una otra pareja y solamente llega en momentos esporádicos. Y todo eso se evalúa y cuando ya, y ojo, a veces los abuelos, ¿sí? Los abuelos ponen esta denuncia, pero a veces no consideran su edad cronológica. Por ejemplo, hubo un momento, un caso de esto de proceso legal de tenencia, donde la abuela, los abuelos pusieron una denuncia a los padres biológicos porque había mucha violencia. Y ojo, los menores ya tenían, los hijos ya tenían entre 7 a 12 años y eran tres hijos, 7 de 9 años y de 12 años. Ya podían tomar una decisión, pero a pesar de eso también se les toma esa evaluación para ver si esa decisión concuerda mucho con la evaluación que nosotros vamos a obtener a través de ese análisis, de esa investigación. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Lo que pasa es que los abuelos ya tenían una edad avanzada. Por ejemplo, la abuela ya tenía 67 años y el abuelo tenía 72, pero se les observaba que estaban muy conscientes en la realidad, eran personas que eran mentalmente, ¿sabes?, se han cuidado, ¿sí? Físicamente también no tenían ningún tipo de discapacidad ni nada, pero ya cuando hablamos de 65 a más, ya obtenemos y nos damos la idea de que son personas adultos mayores, y los adultos mayores tienden a ser cuidados en vez de cuidar. Y esto justamente ellos también ingresan a un tema de evaluación. ¿Y esto para qué? Para observar si en su salud mental están acorde. El médico también les da una evaluación para que entiendan si su estado físico es el idóneo, y en vez de ser, pues, de repente un apoyo para los menores, al final sean una carga o generen una dificultad en su desarrollo de estos menores. Y en este caso, pues, definitivamente ya el abuelo ya padecía, digamos, a un tema de inicios de demencia senil, y la abuela ya estaba generando un tema de osteoporosis, y eso por un informe del médico que se dio, ¿no? Pero en los dos, en el tema de salud mental, sí, la abuela estaba más consciente, y el abuelo, pues como tenía su demencia senil a inicios, como que recordaba algunas cosas, como que no. Por más que ellos quisieran hacer justicia por un tema de maltrato y cosas por el estilo, a ellos tampoco se les daría la tenencia. ¿Y esto por qué? Porque sus condiciones, tanto de salud mental o física, no son las adecuadas. Entonces, en ese caso, ¿qué se haría? Eso debería hacerse la pregunta, ¿no? Eso de repente algunos ya se está preguntando, ¿qué se haría si ya tienen padres biológicos conflictivos, violentos, agresivos, y tienen a dos personas que son los abuelos directos, pero sin embargo no tienen las condiciones por más que quieran hacer algo positivo para ellos? Entonces lo que se busca ahí es de repente una casa hogar o un albergue para que los puedan tener. Y ahí es donde se les da la permisidad tanto a los abuelos como a los padres que puedan visitar a estos menores en ese proceso de desarrollo que van a empezar a tener en en ese entorno que va a favorecer su desarrollo en todo aspecto, ¿no? Es por eso que es muy importante este tema del informe psicológico, del peritaje psicológico, para tomar decisiones en el campo jurídico. ¿Por qué lo estoy recalcando constantemente? Porque antes de llegar al tema de qué es lo que se va a tener que evaluar, tenemos que observar la importancia de cómo las cosas van sucediendo y tienen que darse para que el psicólogo pueda trabajar de una manera pues idónea en todo este proceso, ¿no?
Ahora, la complejidad existente en las decisiones de los tribunales en materia de custodia son muy grandes, muy grandes, porque son dos espacios que están en la disputa. Claro, siempre y cuando no exista el mutuo acuerdo, como ya lo mencioné. Si no existe ese mutuo acuerdo, ellos van a entrar siempre en una rivalidad y quien se queda con los niños, pues es el que se favorece. E inclusive, muchos hacen esto de la tenencia para recibir esa pensión. Por ejemplo, hay madres de familia que hacen esto para recibir la pensión o padres de familia que hacen esto para recibir la pensión de la madre. O sea, no solamente por ser varón o por ser mujer, uno de ellos sí tiene que dar, el otro no tiene que dar. El que ya está teniendo a los hijos, pues la otra persona es la que tiene que aportar económicamente de una u otra forma para ese tema de la pensión. Y es por eso que a veces se le da esa importancia o algunos se direccionan a ese punto. No exactamente al criar al hijo o al darle el bienestar y cosas por el estilo. Es por eso que es muy complejo el tema de la investigación y tiene que, digamos, buscarse muchas aristas para poder dar una buena decisión. Y en este caso, una de esas aristas es el tema del tema psicológico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que observar, ¿no? En el tema de la tenencia? Ahora, definitivamente, ¿qué aspectos vamos a tener que considerar? Por ejemplo, si esto está relacionado a procesos de divorcio o separación, porque existe este deterioro, ¿no? En el tema de la convivencia de los dos progenitores. Eh, a veces la tenencia o esta denuncia viene justamente por estos dos aspectos, divorcio o separación. Parece que hay una pregunta. Estos informes pueden ser emitidos por psicólogos particulares o solo por los operadores del Estado. Eh, Normalmente cuando son informes de forma particular, ¿sí? Eh, a ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Yo, padre de familia, estoy luchando por la tenencia de mis hijos y hago que mis hijos pasen por un peritaje psicológico, pero privado, a la persona que yo voy a pagar, ¿sí? Yo voy a pagar para que haga ese informe. Y va a depender mucho del psicólogo y también de la ética que tiene como tal, y las consecuencias que puede originar a futuro si hace pues un informe pericial a conveniencia de un pago, ¿no? A conveniencia de un pago o tal vez como peritaje psicológico privado o particular, puede hacer un informe y por más que el padre haya pagado, pues, que emita un informe según lo que sale, y si saliera, pues que el padre no guarda una relación adecuada, un entorno favorable para el menor, pues que saque un informe que esto sea tal como tal. Pero cómo lo va a recibir el padre o cómo lo va a generar o cómo lo va a tomar, pues eso también va a generar algún tipo de complicaciones. Es por eso que lo más recomendable es que se realice estos informes o peritajes psicológicos por personas que sean pues del Estado, porque no se les da una compensación económica, ni mucho menos se les da, y los peritos psicólogos están relacionados a un tema de investigación y tenemos que dar pues unas conclusiones idóneas para el juez en este caso tome pues decisiones muy, pero muy favorables para los menores en este caso, para el entorno familiar en sí. Es decir, bueno, una pregunta, Cristian. Eh, Jonathan dice, el psicólogo que ha dicho, que hace dicho informe lo asigna el Estado. Entonces, más que asignarlo el Estado, eh, todo proceso legal, y en este caso los casos de tenencia, entran específicamente al área, digamos, al Instituto de Medicina Legal, a la unidad de médico legal. En este caso, en Ayacucho contamos con uno, con la unidad médico legal 2 de Ayacucho. El informe llega, es recibido por mesa de partes del servicio de psicología, y esta persona, pues según los turnos que están, de manera aleatoria lo coloca o lo pasa, ¿no? La solicitud de este oficio de evaluación psicológica a un perito de turno, al que llega en el turno, ¿no? Y como lo dije, es de forma aleatoria. Si hay dos peritos, se le da el primero y después el que sigue se le da el segundo y así, ¿no? Sucesivamente por orden. No es que se dirige este tipo de investigaciones para un perito puntual de nombre, inclusive. Eso no se da. ¿Cómo se llama al informe?
Nélida pregunta, ¿cómo se llama el informe donde se exponen los errores que tiene el informe emitido del psicólogo del Estado? ¿Cómo se llama el informe? Bueno, esto va a depender mucho, ¿no? O sea, de las conclusiones de la investigación que realiza el perito. Normalmente el peritaje de parte o el contraperitaje, en este caso también se puede ser llamado así, es realizado por un perito psicólogo de parte, que puede ser particular, o también las mismas personas pueden pedir o solicitar que otro perito del Estado, digamos, lo pueda revisar, lo pueda evaluar para tener dos decisiones de peritos psicólogos del Estado. Esto también se puede hacer, pero a veces las personas tienden a buscar un perito de parte y ahora esto no es que exponga los errores, sino que ambas pericias van a introducirse y tanto peritaje de parte como el perito psicólogo forense del Estado van a entrar en un debate y van a sustentar tal como analizaron o investigaron, digamos, todo el proceso de entrevista, del informe psicológico y van a debatir y ahí el juez va a tomar el que más, digamos, tenga más, digamos, conclusiones mucho más adecuadas, mucho más exactas, donde la sustentación es mucho más precisa y ahí es donde pues, el juez va a determinar cuál de ellos es el que digamos, va a recibir para tomar una decisión. Y esto justamente va a depender mucho, como les digo, de las personas que están en estas partes, ¿no? Puede ser la parte investigada como la parte denunciante. Una parte denunciante, doctor, puede tener un perito de peritaje de parte, de hecho que sí, de repente no está conforme con lo que se le hizo a su evaluado, no está conforme y desea que pase con otro perito o un perito de parte, lo puede hacer, puede solicitarlo, no hay ningún problema. Un denunciado o un investigado o un imputado también puede no convencerle sus conclusiones que arribó su investigación, puede buscar un peritaje de parte. Y eso definitivamente, eso es lo que se da. Eso es lo que se da. Así es que va a depender mucho más de exponer errores, es quién de los dos va a sustentar mucho mejor y eso justamente hace que el juez identifique, ¿no? Cuál de los dos peritajes es el que tiene más consistencia en todo aspecto. Espero, Nerida, que haya sido conforme a lo que se preguntó. Vamos a seguir, por favor. Muy bonitas preguntas, está muy bien. Ahora, como ya lo mencioné, hay que considerar que estos procesos legales de tenencia se abren por divorcio o separación, ya que existe un deterioro en lo que es la relación de los progenitores. Ahora, esto también no solamente va a afectar a lo que es la pareja, sino también a los hijos en común, ¿no? Los hijos biológicos. Y va a caer un impacto muy fuerte sobre ellos en todo aspecto, porque se les derrumba la estructura de su entorno familiar, algo que ellos ya estaban habituados a tener. Inclusive, muchos dicen, pero nunca vio al padre, y el padre solamente venía en las noches, pero eso era su hábito de vida del menor. Ya estaba ya inclusive ya entendiendo, adaptándose a esa convivencia. Y desde que ya no está el padre o que ya no esté la madre, eso rompe todos los esquemas de su vida normal y cotidiana. Y eso definitivamente va a generar en todo aspecto una afectación, ¿no? Ahora, con frecuencia los niños, dice, deben adaptarse, como ya lo mencioné, a su nuevo entorno. Y esto justamente, el experimentar esta nueva adaptación de entornos nuevos, va a originar ciertas variaciones, ¿no? En su estilo de comportamiento, en su estilo de crianza, en su estilo de cómo entender las cosas a partir de ahora. Va a tener un entorno donde va a tener que adaptarse de menos a más progresivamente, como que también va a generar un tema de desadaptación o va a generar un tema de comportamientos que no se presentaban antes. Su estado emocional va a variar, va a ser muy variable, como que va a ser mucho más comunicativo, como que también va a ser mucho más reacio o se va a aislar constantemente, como que antes era mucho más emotivo, ahora es mucho más duro, mucho más, digamos, es mucho más reacio en el momento de expresar sus emociones o al decir algo, ¿no?
y eso va a depender mucho de cómo se da este proceso. Ok, Nelly. Ahora, ¿qué tan importante es este peritaje psicológico justamente para lo que es, digamos, un proceso legal por tenencia? Porque este informe aporta mucho, mucho, digamos, en cuanto a la información que se tiene de una forma directa de parte del niño, de parte de los progenitores, tanto de padre o de madre de familia. O en este caso también pueden ser los abuelos, las personas que han denunciado. eh, el dictamen pericial siempre tiene que ser objetivo. No tenemos que basarnos a suposiciones o a interpretaciones, sino a analizar e identificar exactamente cómo es la convivencia del entorno del menor y cómo son los cuidados o las atenciones digamos, eh, el cumplimiento, ¿no?, de las necesidades que tiene el menor respecto a los padres. Todo eso se va a observar. Doctor, un peritaje psicológico donde se le denuncia a la mamá y el que denuncia es el papá por tener la tenencia del menor, porque está observando que existe mucho maltrato psicológico. Un solo perito puede trabajar con la mamá, con el hijo y con el papá. En algunas dependencias, en algunas, digamos, lugares de Perú, de la región de Perú, de las regiones en el Perú, a veces solamente se cuenta con un perito psicólogo que trabaja 15 días y otro psicólogo que trabaja otros 15 días. A veces las investigaciones pueden ser realizadas por el mismo perito, ya que existe pues un tema de imparcialidad y transparencia. Como ya se les dio a entender, se trabaja con mucha ética y también lo que se busca es el entorno favorable para el menor y también el entorno que cada padre va a tener que ofrecer o dar o el perito va a tener que analizar para justamente favorecer este tipo de, digamos, de convivencia. No es simplemente porque la mamá habla bonito o el papá habla muy tosco, se le da la preferencia a la mamá. Se tiene que ver y considerar muchos aspectos, muchos factores y tiene que ser pues un conjunto, ¿no?, de análisis justamente para ubicar esto. Hay momentos donde la experiencia me ha hecho ver en peritajes, ¿sí? Donde pues eh, el papá viene con toda digamos, la iniciativa de que el niño hable de manera pues según lo que él considera, pero coincidentemente cuando viene la mamá habla mucho del papá y cosas desfavorables. Muchos van a entender en esta situación eh, quién es la persona que es la impulsiva o que tiene características de agresiva o que tiene pues esta discordancia de la tenencia y tiene que favorecerse sí o sí con lo que mencionan. Por eso muchas veces no sé solamente el perito, solamente al escuchar lo que se menciona, ya toma una decisión, sino que eso es parte, la entrevista, el relato de los hechos. Posteriormente se evalúa la personalidad, posteriormente se evalúa el estado emocional, posteriormente de repente se va a observar el tema de inteligencia, posteriormente el tema de solución de conflictos, posteriormente el tema de cómo esta persona ha sido, digamos, ha tenido su crianza desde que era niña, adolescente, o cómo han sido sus padres al momento de criarla o generar un vínculo familiar con ella. O sea, todo eso punto por punto se va a observar para tener un análisis. No solamente los comentarios o las cosas que se dicen son las que los peritos vamos a tener o obtener para dar ya una conclusión definitiva. Y eso vamos a verlo poco a poco. Esta evaluación tiene que ser minuciosa y extensa, definitivamente que sí. Tiene que ser muy amplia justamente para sustentar cuáles son los indicadores y cuáles son las características de personalidad y todo lo que viene en la persona, ¿no?, en este caso del menor o también de los padres, ¿no? Ahora, cuando nosotros evaluamos al menor, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para poder evaluar a este menor no es necesario su autorización, ya que de ambos progenitores, en este caso de papá o de mamá. No,
solamente tiene que ser de uno de ellos. En este caso, normalmente, pues el que denuncia da ese consentimiento. La persona denunciada definitivamente acepta de forma reacia, de forma obligada, pero acepta de alguna u otra forma. Como que también va a depender mucho que si ambos padres son los denunciados, este menor va a tener que venir con un familiar de forma directa, pero de segundo vínculo, ¿no? Por ejemplo, si los padres, tanto papá y mamá, son denunciados por maltratar al menor y los abuelos son los que han puesto la denuncia, pues los abuelos pueden llevar al menor a pasar esta evaluación. O los tíos, que son los hermanos de estos padres de familia, pueden llevar y dar esa autorización en consentimiento. Y doctor, ¿por qué no pueden ir los padres? Porque ellos son los denunciados. Los denunciados no pueden estar relacionándose con las personas que han sido pues las afectadas. ¿Por qué? Porque es como un ejemplo. Es como que llevar a una persona que ha cometido un tema de violación y que la lleve pues a la menor, ¿no? Que es de repente su hija y ella es la afectada. Es imposible que esta persona lleve, ¿no? a pasar una evaluación psicológica. Imagínese todo lo que va a vivir esta persona dentro de ese camino, al direccionarse a esta investigación, a esta evaluación, que no podría decirle manipular, no manipular y cosas por el estilo. Y definitivamente solamente el tener la presencia de esta persona podría afectar de una u otra forma, pues, su forma voluntaria de expresarse y de decir exactamente todo lo que ha sucedido. Es por eso que nunca una persona denunciada, ¿sí? Puede ir con el menor de edad, en este caso los hijos por caso de tenencia. Si el padre es el denunciado y el padre es el que vive con el hijo y la mamá es la que denunció, el padre no puede llevar al niño. Y muchos van a decir, pero si el padre solamente vive con el hijo y no tiene más familiares, pues va a tener puede buscar a lo que es la Fiscalía de Familia y buscar pues un tema digamos, de asesor o un tema de tutor o algo así, ¿no? O simplemente buscar a un familiar que podría ser un primo, una tía, inclusive a sus propios padres, a sus abuelos, que ellos puedan también llevarlo, ¿no? O sea, de eso sí se pueden valer. ¿Qué pruebas psicológicas suelen usar generalmente en estos casos? Jonathan pregunta es, las pruebas van a depender mucho del caso, Jonathan. Por ejemplo, si es adolescente, lo que normalmente se toma es el MASI para ver si existe, pues, el MASI que viene a ser como el inventario clínico multiaxial Milon 3, pero esto es para adolescentes, ¿no? Y esto va a darme, pues, muchos indicadores de cómo está la persona en cuanto a su salud mental, su desarrollo, si existen drogas, si existen temas de violencia, temas de repente de abuso sexual y cosas por el estilo. También las pruebas que se podrían utilizar para niños, el tema desde la familia, es algo muy puntual. Y muchos preguntarán, pero eso es una prueba, digamos, interpretativa, ¿no? No es algo científico. Podríamos decir que eso, sí, es una evaluación que va a dar mucho que pensar porque es más interpretativo, nos basamos a lo que son los dibujos y a través de eso damos una interpretación, pero hay ciertos indicadores definitivamente que nos dan a entender que sí, ¿no? Normalmente los niños dibujan con la persona con la cual tienen más preferencia o tienen mucho más afecto o apego, ¿no? En este caso, dibujan si están viviendo con el papá y el papá es el agresivo, a pesar de que vive con él, al papá no lo dibuja, él se dibuja solo, dibuja su mascota. Entonces ahí nos da a entender pues que sí, no existe ese acercamiento con la figura paterna, a pesar de que está conviviendo con él. A veces vive con los dos padres, sí, pero solamente dibuja pues a los hermanos y no dibuja a los padres. Entonces ahí es una clara interpretación del niño en que los padres no son referenciales para él, no son referenciales para él. Va a depender mucho, Jonathan, de, de- del, del- va a depender mucho de cómo se da el tema de violencia, si es físico, psicológico, si existe un tema de abuso más. Por ejemplo, justo el día de ayer, tuve una cámara Gesell por un tema de violencia, donde pues el padrastro, al menor, tenía 10 años, ¿qué hacía?
no le castigaba con chicote, no le decía nada, ni siquiera lo insultaba, ni siquiera lo agredía, digamos verbalmente. No decía una lisura, nada de eso, solamente él aparecía, lo cargaba y lo metía de cabeza a la tina, con agua, y lo dejaba ahí. Y el niño, pues, así, a esfuerzos salía de él y salía apenas respirando. El menor decía, esto me lo hizo más de 10 veces. ¿Y cuánto tiempo ya estás conviviendo con el padrastro? Recién estoy 3 meses con él. 10 veces en 3 meses definitivamente una estadística muy alta de agresión física. En este caso, existen muchas más condiciones. En el campo psicológico, pues el niño está siendo asustado, el niño está viviendo un trauma en el cual, pues, en cualquier momento siente que alguien lo va a coger y lo va a llevar a ese lado. Pero cuando se le dice, y él te insulta, el niño dice no. Él te ha castigado con chicote y dice no. Él agarra y te mira feo o te quita la comida y dice no. Y entonces, ¿de dónde viene el problema? Entonces él dice, cada vez que yo hago algo, yo ya estoy viendo para aquí, para la derecha, izquierda, y a ver qué es lo que pasa, porque en cualquier momento él aparece y me lleva a la tina y me mete de cabeza. Y eso pues va a generar algunas secuelas psicológicas muy fuertes a futuro. Y definitivamente pues la mamá, a pesar de estar ahí, la mamá no hacía nada. Entonces ahí estamos observando que la mamá, más que cómplice, está en un tema de encubrimiento, porque hace 3 meses no ha reaccionado y no ha mencionado nada de este tipo de violencia y definitivamente ya se van presentando ciertos indicadores de lo que es pues un proceso legal por tenencia, ¿no? Marta dice, el informe social de una trabajadora social, ¿cómo queda? Si dentro del informe más completo, ahí se informa la composición familiar, dinámica familiar, evolución de riesgo, entre otras informaciones. Bueno, eh, ¿qué te puedo decir yo de un informe social o de una trabajadora social? Definitivamente no podría meterme a un rubro, Marta, de la Cruz, a un rubro donde pues desconozco mucho cómo realizarán el trabajo de ellos. Sé que trabaja pues para el bienestar, ¿no? Digamos, de un entorno, en este caso de la familia, pero cómo ellos ubicarán, cómo sacarán sus conclusiones, sus indicadores y todo eso, o cómo presentarán su informe, pues tendrías que preguntarle exactamente a uno de ellos. Yo te podría decir todo lo que es un psicólogo y por qué un psicólogo es parte de un proceso de investigación. Una trabajadora social también va a dar su informe. Y esto sí es congruente con lo que el psicólogo saca, definitivamente el juez, que es una autoridad jurídica, él va a determinar en estos dos campos si esto realmente pues está pasando, ¿no? Cada uno en su campo profesional. Ahí sí sería muy importante el informe del trabajador social con el informe del perito psicólogo en este aspecto, ¿no? Existe una guía de evaluación psicológica para estos casos, así como lo que existe para violencia familiar. Más que una guía exacta para lo que es el caso de dependencia no existe, Mélida, no existe. Pero lo que nosotros vemos, sí, el tema es de justamente de cómo es el entorno. Si existe una dinámica familiar funcional, disfuncional, desintegrada, reestructurada, extensa, y cómo es la convivencia, ¿sí? Observando los indicadores de cómo está esta persona en este entorno. Pero no solamente decir, sabes que estoy mal o estoy bien, sino si esto es congruente con toda la información que va a proseguir obteniéndose al momento de hablarse y qué tal, como cuando pasa una discusión, qué es lo que primero observas, ¿no? Que la mamá grite, qué es lo que dice y lo que dice el papá, cómo reacciona, no, él se queda callado. Y cada vez que mamá reniega, ¿qué es lo que sucede? eh, Ella siempre se las paga con nosotros. ¿Y qué dice? Empieza a insultar, empieza a decir, "Uy, ojalá no hubiesen nacido", y cosas así. O sea, no solamente nos quedamos con algo específico, sino que vamos desmenuzando, ¿sí? Como un ovillo de lana, para obtener bastante información y poder hacer nuestro propio video y encontrar, ¿no? Justamente las características de esta convivencia. Y teniendo harta información, justamente, pues lo que nosotros hacemos es analizamos esto y entendemos que en todo momento se observa bastante maltrato, a pesar de que hay momentos donde él se siente bien y tranquilo. Un ejemplo, puede decir, cada vez que mi papá no está, estamos bien, ¿no? Ahí como que el maltrato desaparece y estamos bien. Pero ya cuando son las 6 de la tarde, ya sabemos que él va a venir y ¿qué hacemos nosotros? Ya cada uno está en su cuarto y pensando, ojalá que no venga, ojalá que no venga, ojalá que no venga. Y eso justamente nos da a entender, pues,
que existe, ¿no? Un tema de qué, de desapego, un tema de miedo, temor a esa figura paterna, y más aún si él menciona, si él viene mareado, imagínese, doctor, o si él viene mareado, ya no sé qué va a hacer. A veces con mi mamá estamos pensando salirnos y escapar, ¿no? Todo eso nos da a entender muchos indicadores en todo aspecto. Así que no solamente va a depender de lo primero o de las cosas puntuales que se mencionan. Eso hay que verlo siempre en el peritaje psicológico. Siempre es bueno que ustedes observen no solamente las conclusiones, observen todo el relato de la persona, todo lo que se menciona durante el relato. Yo no creo que un perito psicólogo forense en la actualidad haga un peritaje psicológico de los hechos que se están investigando entre 5 a 10 líneas. Sería imposible sacar indicadores de ahí. Y si alguien lo hace, pues definitivamente es cuestionable, ¿no? Es cuestionable. Pero si un perito psicólogo forense tiene un relato de los hechos de 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, imagínense cuánta información ha sacado. Entonces ahí sí podría observarse indicadores que van a ser congruentes y que van a ser corroborables según lo que se va investigando, lo que se va obteniendo, en cuanto a lo que el mismo persona evaluado va a relatar. Y eso es lo que es importante justamente para ubicar los indicadores que existen al final en las conclusiones. Pero en 3, 5 líneas, 10 líneas, que se han observado peritajes psicológicos, estamos hablando desde el año 2014, no, estamos hablando he visto peritajes así del año 2012 para atrás, pues definitivamente a veces es muy cuestionable, pero eso es lo que existía en ese tiempo. En ese tiempo también el peritaje psicológico forense estaba como en pañales, ¿no? No había tanta actualización, no había tanta capacitación como ahora, que nosotros en cualquier momento podemos capacitarnos desde casa, inclusive a nivel nacional e internacional. Y es por eso que ahora las capacitaciones son mucho más, nos solicitan mucho más a los peritos psicólogos forenses y que nos actualicemos constantemente, ¿no? Ahora, como parte última en esta diapositiva, es que justamente todo lo que nosotros podemos sacar como respuesta o información de parte del menor o de los padres de familia, en este caso mamá o papá, los progenitores, siempre van a estar relacionados al favorecimiento del menor o en este caso al interés superior del menor. Y eso es toda persona que investiga un proceso legal por tenencia va a tener que, digamos, tener en consideración que todo lo que se realice en cuanto a la tenencia, un proceso legal por tenencia, el que va a tener siempre el beneficio en todo aspecto para tener un entorno adecuado, favorable, es el menor. No tanto papá, no tanto mamá, por más que ellos sean personas de bien y todo eso, lo que se busca, sí o sí, es que el menor tenga todas las condiciones adecuadas y idóneas. A ver, vamos a ver acá un ratito. ¿Y cuántas sesiones se puede evaluar, se puede hacer para evaluar? ¿Hay un límite? No, no hay un límite, Jonathan. Todo perito tiene su propia forma de trabajar. Yo con mi colega que trabajamos ya, un ejemplo, 6 años juntos, si él quiere hacer 1, 2, 3, 4 sesiones, va a depender mucho de él. Yo no le puedo decir cuántas sesiones puede hacer, o un fiscal, un abogado, no le puede decir. Él puede usar las sesiones que considera para encontrar justamente la información adecuada y poder hacer un bonito análisis que sea muy corroborable y sustentable. Ahora, si en una sesión es muy sencillo, a veces en una sesión todo es transparente, todo es puntual, todo es lógico, todo es esto, una persona, también un psicólogo puede hacer en una sola sesión que puede durar pues 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? No creo que dure 15 minutos una sesión de un peritaje psicológico forense, es imposible. Eh, si demora 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, pues una sola sesión puede determinar muchas cosas. Va a depender mucho de la complejidad del caso y de la información que también nos brindan, ¿no? Las personas que están siendo evaluadas. Ahora, doctor Juan Diego dice cuántas hojas debería tener mínimo y máximo un informe psicológico forense. Lo mismo, Juan Diego, va a depender mucho del perito. Si lo quiere hacer en una sola hoja, pero en esa hoja es muy contundente todo, y es sencillo todo, pues no hay otra, no hay otra. Hay otros que hacen 2, 3, 4 hojas, 5 hojas, 10 hojas. Va a depender mucho, como vuelvo a repetir, de la complejidad del caso. Si solamente el menor, llega la denuncia, el menor dice, solamente me mira mal y de eso me quejé,
y se corrobora con la información que da, porque no existen golpes, no existen agresiones, y con las preguntas que se le va a poder, digamos, obtener, por más que se le hagan preguntas de confrontación, preguntas de, digamos, de parafraseo, cosas relacionadas a un tema de simulación y disimulación, el menor sigue manteniendo su historia y lo hace de una forma muy espontánea, muy natural. Entonces no podríamos presionar algo que no corresponde. Y eso, como vuelvo a repetir, va a depender del caso, va a depender de la colaboración de las personas que están siendo investigadas, va a depender mucho de la habilidad del perito psicólogo forense para poder obtener pues, la cantidad de información y que ellos consideren. Yo, por mi parte, por más que sea muy tranquila la investigación por algo tan simple, ¿sí? Eh, mínimo, pues haré todos 3 hojas, ¿no? 3 hojas mínimo, por más tranquila que sea la investigación. Ahora, los casos fuertes están pasando pues las 7, 8, 10, 12 hojas, 15 hojas, va a depender mucho, va a depender mucho. Cuando un perito psicólogo tiene más información, es mucho más fácil de obtener indicadores, más corroborable, para saber si esta persona está mintiendo o está manipulando la información. Pero si en 10 líneas yo veo un relato de hechos y que no confronta, no utilizamos ciertas estrategias para poder ubicar si es real o no, o tiene lógica lo que informa, pues lamentablemente va a ser cuestionable, va a ser cuestionable. ¿Mm? Ok, muy bonitas preguntas. Bueno, vamos a continuar. Eh, Ahora, ¿qué puntos vamos a considerar? ¿Qué puntos vamos a considerar justamente para obtener esta información en procesos legales de tenencia? Tenemos que ver la capacidad, ¿sí? Parental, ¿no? En este caso, cuáles son las cualidades, ¿no? De cada padre de familia, cuáles son las características de cada padre de familia, cuál es el tema de responsabilidad y cumplimiento, cuál es el tema de su personalidad, si es congruente con lo que él menciona y si es congruente con los hechos que se están investigando. O sea, todo eso va a tener que trabajarse a través de un análisis conjunto para poder obtener indicadores. Ahora, la atribución de la tenencia de los hijos definitivamente es un tema central de las separaciones, ¿sí? Tanto matrimoniales como no matrimoniales, personas que se han casado como personas que solamente están en un tema de convivencia. Y eso también es, digamos, trabajado para estas personas cuando se abre un proceso legal. Ahora, como ya lo mencioné, el interior superior del niño va a primar en todas las decisiones que se realicen en los actores jurídicos. En este caso, el psicólogo forense, el médico legista, el fiscal, la fiscalía de familia, fiscalía penal si también puede introducirse, el tema de los jueces, todos ellos van a primar, van a tener como primordial dirección digamos, el interés superior del menor, ¿no? En todo aspecto. Como ya lo mencioné, si el menor tiene de 3 años a menos, pues por más que sea o no sean ciertas condiciones, pues la preferencia va a tener la mamá. Pero eso no quiere decir que sea directo, sino que también se le tiene que evaluar y si es congruente, pues definitivamente pues se le da a la mamá. He tenido un caso de una menor que tenía 6 meses de edad, 6 meses de edad, ¿sí? Y la mamá la había sacado en su cochecito a pasear al parque. ¿Y qué es lo que había pasado? Lo había dejado a intemperie en el sol. Le llegaba todo el sol y la gente que pasaba por los costados oía el llanto del menor de 6 meses y la mamá estaba a 1 metro y no hacía nada. Y ellos pues estaban observando, estaban viendo a tal punto que llamaron a serenazgo, ¿sí? Llamaron a serenazgo porque ya era un tiempo prudencial que el menor lloraba, más aún estaba en la intemperie, el sol estaba que le caía en todo el cuerpecito. Y pues cuando llega serenazgo, habla con la mamá y la mamá lo único que hace es agarrar al niño y quedárselo y apretarlo, no quería ni soltarlo. Eso es lo que se menciona en el tema de los actuados o la carpeta fiscal. Y cuando ya se da el tema de la evaluación de la mamá, pues se observa que la mamá tenía pues algunas características de problemas mentales relacionados a una esquizofrenia, que no era una esquizofrenia puntual ya hecha y derecha, sino que era una esquizofrenia que se estaba iniciando. Y la mamá tenía 22 años, era muy joven. Ahora, cuando se le evalúa al papá,
el papá también, que estaba trabajando en otro lado, también muy claro, al momento de trabajar con él, se observa que tenía un tipo de personalidad dependiente, ¿sí? Y más aún, no tenía ese tema de ser responsable. Él decía, pero ella es la que la cuida, yo trabajo. Ella debería encargarse, yo me saco la mugre y yo hago esto, ella debería hacerlo. Pero usted ha observado ciertas características, no, ella habla sola, pero por algo hablará, ¿no? Y eso es justamente lo que se observa. Y el menor, pues al menor de 6 meses no lo vamos a evaluar, imposible. Pero ya digamos, con la información que ya teníamos, pues el menor pasó a un albergue, muy a pesar de que el papá podría tener o no tener, pero no tenía esa responsabilidad, no tenía esas capacidades de cuidado, protección y crianza, pues el niño pasó a un tema de tenencia, pero para un albergue. Y esto justamente es lo que se terminó como fin de la investigación. La evaluación entonces no siempre es solo al menor, sino también a los padres. Definitivamente que sí, Jonathan. Nunca solamente se va a evaluar al menor. Estamos hablando de una estructura familiar. Y en la estructura familiar definitivamente está papá, mamá, en este caso el menor. Hay situaciones donde la mamá es viuda, solamente se queda con el menor, pero a pesar de eso sigue realizando algún tipo de maltrato psicológico, maltrato físico para con el menor y los que denuncian a veces son los vecinos, o a veces los tíos o los primos o los familiares del padre que es fallecido y a veces la tenencia ya va trabajándose en ese aspecto. Ahí se trabaja el menor, se trabaja también con la mamá y en ese aspecto ya cuando eso no es favorable, digamos el vínculo entre ellos dos, porque la mamá tiene características muy fuertes de ser agresiva, conflictiva y no tener esa paciencia o tolerancia para el cuidado y crianza, pues ahora se evalúa, ¿no? A las personas que posiblemente la pueden tener, para también observar cómo son sus condiciones y si estos van a cumplir en todo momento, digamos, las necesidades del menor y si tienen las condiciones para hacerlo. Y si no es así, pues este menor pasaría a un albergue hasta que se dé pues el cumplimiento de estas necesidades. O solo, la evaluación entonces no siempre solo con menor, sino también a los padres, o solo en el caso es de cuando es muy menor. No, 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 siempre se da. Ahora, cuando es muy menor y no dice nada, no manifiesta 1 año, 2 años, no va a manifestar casi nada, pues solamente se evalúan a los padres, ¿no? Y eso definitivamente es lo que se realiza, ¿no? El informe pericial psicológico se aborda la valoración de idoneidad del progenitor, custodia y el estudio de estado psicológico del menor. De hecho que sí, ya lo hemos mencionando. Todo el informe va a estar relacionado. Si a mí me toca evaluar al menor, habrá otro colega que haga del padre de familia, habrá otro colega que trabaje de la madre de la familia. O también podría trabajar yo al menor y al padre y otra persona a la madre. Y así. Va a variar, va a depender mucho también de la cantidad de psicólogos, peritos que están en ese momento o también de la necesidad, ¿no? De poder investigar cuanto antes, ¿no? En este caso podemos ver pues acá la figura donde la menor tiende a pegarse más a la figura paterna que a la figura materna. En el otro diapositiva podemos observar todo lo contrario, que la figura materna es la que tiene más apego al menor y el menor a ella, que la figura paterna que está un poco indiferente. Va a variar, va a depender mucho. Muchos consideran también esto, y esto es un tema de posiblemente de un tema social, ¿no? Que dicen, el menor, si es hijo varón, se va a pegar mucho a mamá. No, no necesariamente, no necesariamente. A ver, como podemos ver la figura, es una mujercita, pero está pegada a mamá, y acá también puede ser que la parte de la figura femenina esté pegada a la figura paterna. Puede darse, como que no es una teoría puntual, ¿no? No es una teoría que tenga mucha lógica, va a depender mucho de cómo es la convivencia y el estar de estas personas, ¿no? Ok, Jonathan. Ahora, mucho se habla para llegar ya al tema de la evaluación, peritaje psicológico en situación parental, identificando todo esto. Se habla mucho del síndrome, ¿sí? El síndrome de alienación parental. Se habla bastante. Gardner, en 1985, considera esto como un fenómeno inherente a los procesos de divorcio, que está caracterizado por el rechazo o la crítica reiterada, ¿no? Del menor hacia uno de sus progenitores. Pero
esto normalmente está realizado por uno de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que, un ejemplo, yo como papá puedo decirle a mi menor hijo, sabes que tu mamá es desordenada, tu mamá se va con una u otra persona, ¿para qué? No sé. Tu mamá sale tarde de casa y mira, no regresa a la casa, no te cuida. Tu mamá no te quiere, inclusive ella no quiso que tú nazcas, ¿no? Si se dan cuenta, esto lo hace una de las figuras, ya sea paterna o materna, para generar un tema de manipulación de emociones o de afectos, o de apego, o desapego también, relacionado a la otra persona, en este caso, si yo soy papá, a la mamá, ¿no? O puede ser viceversa, la mamá al papá, donde se habla cosas que no son las adecuadas a la otra figura parental. Y esto es lo que hace que empiece a generarse este síndrome de alienación parental. Y justamente estas críticas son muy injustificadas, son muy exageradas a veces, pero que hacen que el menor se sienta manipulado y que él, ¿sí? Que él reciba esta información y entienda que su vida familiar es así, entienda que por influencia de otra persona, él entienda que su vida familiar es así. Es, por ejemplo, muchas denuncias que vienen, donde pues el que denuncia es el papá, está viviendo en otro lado, y la mamá ha hecho su vida, ha reestructurado su vida, tiene una nueva pareja, están viviendo de lo más tranquilo, el menor no tiene ningún problema de castigo, de violencia física, psicológica o cosas por el estilo, no tiene nada, pero sin embargo el padre no se siente tranquilo con la nueva vida que tiene su pareja anterior, ¿no? Y quiere incomodar, quiere fastidiar, inclusive quiere perjudicarlo. Entonces, ya como que con la mamá no puede, pues ahora toma el tema de los hijos y lo que hace es empezar a, digamos, estructurar, ¿no? Diseñar un tema de entorno conflictivo que es escuchado por el menor y mencionar, ¿no? ¿Sabes por qué estoy fuera de casa? Porque tu mamá no me quiso ya nunca más porque se metió con otra persona y él quería que sea tu papá y él quiere que sea tu papá y mira cómo el menor recibe esa información y empieza ya a tener un tema de rechazo con la figura nueva que llega, ¿no? A cumplir la figura paterna. Inclusive tu mamá ahora lo quiere más a él que a ti. Ahora van a tener un hijo nuevo y tú ya no vas a ser su hijo favorito. Y va contaminando, ¿no? Ese aspecto emocional, ese tema cognitivo, y el menor hace que que digamos el aspecto conductual empiece a comportarse de manera distinta, ¿no? No la normal, y eso justamente es el síndrome de alienación parental. A ver, doctor, ¿nos podría recomendar algún instrumento para evaluar el síndrome de alienación parental? De hecho que sí. Ahorita, bueno, al final les voy a recomendar, sí, algunas evaluaciones que son cuestionarios, sí, son cuestionarios que son fáciles de hacer, son fáciles de entender también, para poder, digamos, evaluar al menor. En este caso tiene que ser de 5 años a más, porque ya de los 5 años, como sabemos los psicólogos, el niño es mucho más racional, ¿no? Y entiende un poco más la estructura de la pregunta. Y si el niño no sabe leer, pues se le hace la pregunta a él y de una forma mucho más tranquila para que él pueda responder y la persona mayor pueda marcar lo que ha respondido. Eso también. No es Gardner de las inteligencias múltiples, señor Richard Gardner en otro autor. Otro autor, sí, sí, muy bien, Jonathan. Sí, estás muy atento. No, por eso no mencioné a Richard Gardner. Richard Gardner habla acerca de las inteligencias múltiples y todo eso. No está relacionado a eso. Está muy bien. Al final, Abigail, voy a colocar, si no es ahorita en el momento de las preguntas, lo voy a colocar al momento de dar las diapositivas y también al momento de dar una información adicional, ¿ya? Un poquito más de paciencia, vamos a terminar esto porque si no nos vamos a limitar mucho con la información, pero sí se les va a dar. Ahora, ¿cuál es el objeto, sí, de este tema relacionado pues, a esta evaluación, este informe? Y definitivamente siempre hay un interesado a realizar esta evaluación. Eh, el interés está el evaluar, ¿no?, a los progenitores para ver su estado psicológico y a la vez sus competencias parentales.
y estas competencias van a tener que ser idóneos al, digamos, al hijo. Ahora, hay que entender muy bien, y también de acá unas diapositivas les voy a enseñar eso, va a depender mucho. ¿Por qué dice que sea idóneo estas competencias parentales? Porque una cosa es que tenga competencias parentales, por ejemplo, que no tenga paciencia y que el menor tenga 6 meses o 3 meses y este menor esté llorando constantemente por comida, por sus necesidades, sí, al hacer sus necesidades, y el padre no tenga esa paciencia. Y de repente sí tiene paciencia para hablar con un adolescente. Por eso vamos a observar las competencias parentales según la edad del menor, según las condiciones que en la etapa de desarrollo que está el menor y que sean las idóneas, las adecuadas, ¿no? Es por eso que vamos a ver su peritaje psicológico. Ahora, la valoración del estado psicológico del o la menor también. O sea, no solamente, como ya les mencioné, no solamente se evalúa al menor, sino tanto a papá o a mamá. En este caso puede ser la persona denunciada o el denunciante. Pero siempre se va a valorar el estado psicológico también del menor, como ya lo mencionaron, o lo mencioné, digamos, el interés del menor en todo momento se va a tener que considerar. Ahora, la valoración del núcleo familiar, así como del impacto educativo, de las esferas vitales del menor, ¿no? Ahí pasó un nombre. Quiso poner un nombre de una menor, de Verónica, ¿no? Una menor que se podría ser representada, ¿no? Como la valoración del núcleo familiar, para ver cómo se ha ido constituyendo, cómo empezó el tema familiar, eh, si el papá, mamá desde pequeños, desde pequeña estaba con ellos, o el papá fue ausente, o el papá trabajaba lejos, o la mamá trabajaba lejos, o se quedaban con los abuelos, cosas por el estilo, ¿no? Para ver cómo fue su tema de crianza, cómo fue su tema de educación, quién nos llevaba al colegio y cosas por el estilo, quién es el que tenía la autoridad en la casa, quién es el que resolvía los problemas, quién es el que conversaba más. Eso es lo que se busca en cuanto a la valoración del núcleo familiar, para entender cómo era su situación de vida, ¿no? En la menor. Ahora, también vamos a observar no solamente el estado psicológico, sino también si existe un tema psicopatológico, tanto clínico, legal y forense, en el aspecto de la familia, como podemos observar en la foto, ¿no? En la foto vemos a una menor, una adolescente, ¿sí? Que parece que le es indiferente si los padres o no le dicen algo. Acá el padre se le ve muy autoritario, ¿sí? Muy autoritario, ¿sí? Con un tema de confrontación, y la mamá como que no me hace caso, no me hace caso, es tu hija, a ti te hace caso, ya edúcala o dile qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Ese es un claro ejemplo, ¿sí? De cómo un perito psicólogo forense puede estar entendiendo desde manera particular y manera conjunta un análisis cómo es el entorno familiar, dar pues un tema de un proceso legal por tenencia, ¿no? Eso es lo que se observa. Uh-huh. En esta foto también podemos observar que existe, ¿no? Un tema de acercamiento a la figura materna, pero no se siente feliz o no se siente emocionalmente, digamos, de una forma tranquila, ¿no? Es un abrazo, pero con una actitud algo, digamos, podríamos decir, ofensiva, despectiva. Y eso no concuerda, no concuerda. Y eso es lo que también se va a observar, ¿no? Si la menor dice, yo quiero a mi mamá, pero no me gusta que me griten. Yo quiero a mi mamá, pero quiero a mi padrastro lejos de mí. Es algo así, es como una representación de lo que esta persona puede estar mencionando o informando ante la evaluación. Yo a mi mamá, yo nunca le dije que se buscara a alguien, ¿no? Yo quiero a mi papá, pero esta persona que ha llegado, no sé por qué ha llegado. Y ella me dice que le diga, papá, yo no quiero. Y cosas así. O sea, eso es lo que se va a evaluar siempre. Ingrid, buenas noches. En el caso del padre, está pidiendo la variación de la tenencia, ya, muy bien, el artículo 82, como lo mencionamos en un principio, Ingrid. Vía judicial toman en cuenta si existe algún procedimiento abierto por riesgo de desprotección familiar. A ver, voy a entender un poquito más su pregunta. En el caso del padre esté pidiendo la variación de la tenencia vía judicial, toman en cuenta si existe algún procedimiento abierto por riesgo de desprotección familiar. Tendrías que ser más puntual. El padre está abriendo la investigación o está pidiendo la variación de la tenencia para él,
porque la mamá está generando algún tipo de riesgo de desprotección familiar. Para entenderlo un poquito así, puede ser que la tenencia lo tenga la mamá, ¿sí? Por motivos que el menor mismo o la menor pueda decir que haya preferido estar con la mamá y que la mamá tiene las condiciones, trabaja, tiene un sueldo fijo, tiene una casa, vive en la casa de sus padres, pero tiene una casa y cosas por el estilo. Y ahora la figura paterna no está porque ha sido alejada, medidas de alejamiento, restricciones y cosas por el estilo. Y digamos que en el transcurso la mamá empieza a rehacer su vida y más se dedica a estar de repente rehaciendo su vida, estando con esa persona, compartiendo muchas cosas, no de manera innecesaria, pero buscando de repente una nueva reestructuración digamos, de su entorno de pareja y está abandonando mucho a la menor. Ahora, si esto se da el caso, si esto se da el caso, los abuelos o las personas cercanas a la menor que entienden cómo está la menor y que no está comiendo o llega tarde y la están haciendo comer a la 1, 2 de la mañana cuando la mamá llega y a veces la mamá llega mareada y llega incómoda, se echa a dormir y hasta se olvida de cómo darle el alimento, cosas por el estilo, definitivamente puede haber un tema, puede abrir un proceso de desprotección de la figura materna, ¿no? En este caso de protección familiar y si el padre pues tiene esa información o alguien le da esa información, él puede generar pues un cambio de variación de la tenencia, valiéndose el artículo 82 justamente para poder entender. Y esto definitivamente se abre un proceso donde se investiga, ¿no? Entre el aspecto psicológico a la menor o al menor y también a la mamá en este caso, y también al papá, ¿no? Ya que es el denunciante. Y si el menor habla así, mi mamá llega tarde, llega mareada, ya no me da de comer, a veces estoy así, que eso que el otro, pues da, pues, ¿no? Características puntuales de que eso es la realidad, es la convivencia y definitivamente va a variar la tendencia. Pero no solamente, vuelvo a repetir, es eso, ¿no? Sino también van a haber otros elementos probatorios para poder identificar si esto sucede o no. Eso va a depender mucho de mí, ¿no? En este caso, ¿no? También el entorno familiar, ¿no? Donde vemos pues a los hijos, a la mamá indiferente, eh, o sea, ahí podemos observar pues el objeto, ¿no? El objetivo de lo que es un informe pericial en un proceso legal por tenencia. Bien, ¿qué observamos? ¿Qué observamos cuando hacemos un informe psicológico forense por el caso de tenencia, ¿no? Vemos si existe algún tipo de psicopatología, enfermedades o trastornos de carácter mental que impidan el correcto cuidado de los menores, en este caso los padres, ¿no? Puede ser por un tema de alcoholismo, drogadicción, por un tema de problema de salud mental, por un tema inclusive de problema hereditario que se va observando poco a poco. La adaptación a las diferentes esferas de la vida, así como el ajuste tras la separación del divorcio. Si, cómo son las consecuencias, ¿no? Al momento de la ruptura digamos, de su entorno familiar y el tema de esta adaptación, si va a ser, pues, en algunos momentos chocante para el menor o para la mamá o para el padre de familia. Esto vamos a ver si se está resolviendo de manera adecuada o adaptativa o simplemente se ha descompensado en todos los aspectos, ¿no? Ahora, este informe, esta conclusión de este informe pericial va a dar, ¿sí? Va a dar información acerca del tipo de estilo de vida o de crianza que se ha estado teniendo de parte del menor y cuáles son los cuidados o las competencias parentales que han tenido los padres en todo ese proceso de estar con el menor o de no estar tampoco. Va a depender mucho de todas esas características. Todo eso se tiene que observar. También si existe el tema o ausencia de disfunciones, ¿no? En este caso puede ser una familia disfuncional. Cuando hablamos de una familia funcional, hablamos de una familia que va a cumplir todas las necesidades de que los menores o los hijos van a tener o van a solicitar. Donde tanto padre y madre existe una convivencia, existe una comunicación, existe una interacción continua y progresiva, donde los problemas van disminuyendo por temas de aprendizaje, de experiencia o de adaptación, y van a trabajar de manera conjunta, como equipo, ¿no? Para el bienestar de todos, no de uno, sino de todos. Esa es una familia funcional. Cuando se habla de una familia disfuncional,
es que una parte de ellos es el que no cumple con estas características, no cumple con las necesidades, no cumple con el dar, digamos, el equilibrio en el entorno familiar. Y definitivamente, ¿qué hace? En vez de ayudar, en vez de colaborar, en vez de buscar un trabajo en conjunto, él es el que hace que se observen las dificultades, las deficiencias, es el que va a buscar algún tipo de descompensación para que los demás no se sientan conformes o no estén acordes en esa convivencia. Eso va a depender mucho. Ahora, el tema del abandono, de la separación, o de tener una familia que se va a separar, que va a ser desintegrada o monoparental, solamente mamá o solamente papá, pues definitivamente eso va a acarrear ciertas consecuencias o secuelas psicológicas, no solamente a las personas adultas, en este caso a los padres, sino también a los menores en todo sentido común, ¿no? Ahora, también se va a observar si existen presencia o no de factores de protección que van a estar relacionados justamente en este tema de custodia para esta tenencia, de este cuidado, de esta protección, ¿no? Y todo esto se va a informar a través de este peritaje psicológico para ver si existe una funcionalidad, una dinámica funcional, una dinámica que esté acorde a lo que es un tema familiar, una convivencia familiar idónea. Y si no existe, también pues el informe va a manifestarse como tal. Ahora, ¿cuándo se realiza la valoración psicológica del menor? Cosas puntuales ya con el menor, ¿no? Se informa sobre la exploración psicopatológica, ¿no? Del menor. A veces hay menores que ya tienen un comportamiento donde pues no son los espontáneos, no son los que están acordes según su edad cronológica. Ya están generando comportamientos mucho más agresivos para su edad, con reacciones muy fuertes que nos hacen predecir, ¿sí? Nos hacen predecir en un tema de análisis que esto va a ser desfavorable según su edad va avanzando y según las condiciones del entorno familiar. Definitivamente esto es lo que se observa. También se analizan los patrones de personalidad. En este caso, ellos personalidad todavía no tienen, pero sí están estructurando o están desarrollando su personalidad con el transcurso del tiempo y de la convivencia que van teniendo. Pero, ¿qué se observa entonces en esta estructuración de personalidad? Los temas de comportamiento, ¿no? Los temas de comportamiento que van brindando, que nos van ofreciendo. Por ejemplo, hay menores de edad que tienen 5 o 7 años, pero que están en consultorio y no se quedan sentados en un solo momento. Están tocando las cosas, inclusive las están rompiendo. Se le dice siéntate y ni caso te hacen. La mamá está ahí, que es la denunciante. La mamá está ahí y le menciona, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Siéntate, y él no le hace caso y él sigue haciendo su vida normal, o sea, como si nadie existiera. Y ahí vemos, pues, que los patrones de estructura, de personalidad, no están siendo los idóneos para un tema de obediencia o de valores o de un comportamiento deseable con personas que está conociendo. Y eso nos ayuda a entender cómo ha sido o cómo es su entorno familiar en cuanto a estos aspectos, ¿no? También se va a evaluar la adaptación del pre y post ruptura, o sea, cómo ha sido su adaptación antes de que los padres se separaran, porque los padres no se separan de un día para otro. Los padres se separan de manera progresiva. Claro, no es una separación definitiva, pero ya existe, digamos, una no comprensión, discusiones constantemente, agresiones verbales, psicológicas, pueden haber físicas también, y esto va aumentando de menos a más a tal punto donde ya existe un tema de denuncias, un tema de denuncias por violencia, tanto física y psicológica, y después, a posterior, recién la separación con medidas de protección o de alejamiento, con restricciones de visitas o regímenes de visitas y cosas por el estilo. Y cómo es el niño antes de y después de. Eso también se observa en el transcurso del tiempo. Eso se hace una investigación pues longitudinal, ¿no? Para ver exactamente cómo va desarrollándose el menor en todos estos aspectos. Ahora, se identifica también si hay indicadores de simulación y disimulación, lo que estábamos hablando delante. Cuando hablamos de indicadores de simulación, nosotros los forenses, al tocar esta terminología simulación, son personas, son personas que están completamente sanas, pero que se hacen ver enfermas, que se hacen ver enfermas. ¿Qué quiere decir así? Como que una persona que no ha sufrido ningún tipo de agresión, pero sin embargo se muestra como que
ha sido afectada por todo lo que dice esta persona y exagera y manipula la información, haciendo notar que la otra persona es agresiva cuando nunca ha recibido nada de eso, pero sin embargo todas las características, tanto físicas y psicológicas, ¿sí? Expresivas también, muestran, muestran que sí hay afectación. Entonces tenemos que identificar si esta persona está simulando. ¿Qué quiere decir? Que está bien, pero sin embargo muestra como si hubiera afectado. En caso de disimulación, por ejemplo, personas que, por ejemplo, han recibido, menores de edad, que han recibido mucha agresión, mucha violencia, pero sin embargo no pasa nada, no sucede nada. La mamá denunció porque el papá le castiga feo, le tira con chicote, inclusive hay indicadores ahí en un médico legista donde se observa lesiones, ¿no? Lesiones por un tema de látigo, ¿no? Algo así, ¿no? Y él mismo lo coloca dentro de su como le dicen ellos, revisión médico-legal, ellos lo colocan. Pero cuando los menores llegan, dicen, no, mi papá nunca me pegó. Y te ponen una carita como que no pasó nunca nada. Y mi papá es muy bueno. Mi papá es una de las personas a las cuales yo quiero mucho. Y es pues por obra y gracia justamente la manipulación de los mayores, ¿no? Donde dicen, si tú hablas de tu papá lo van a meter a la cárcel. ¿Y qué va a pasar? Que tú no te vas a quedar con papá, va a venir otra persona que puede ser mucho más fea que tu papá y te va a tratar peor. ¿Qué es lo que quieres? Encima tu mamá ahora va a estar sola, va a trabajar, ya no va a estar contigo en tu casa. ¿Y qué es lo que quieres? Entonces el menor asustado cambia la versión. Entonces vemos que una persona que ha sido afectada cambia su estructura y se hace notar como si no le pasara nada, como si estuviera mente sana, como si estuviera una persona tranquila, como si no hubiese pasado nunca en su casa. Y tenemos que identificar estos indicadores. Si está simulando o está disimulando. Y esto lo vamos viendo y observando en todo el proceso de la investigación, ¿no? ¿Existe algún riesgo? Menciona Flor Vázquez Najarro, dice, buenas noches. ¿Existe algún riesgo de que el niño quede estigmatizado en la escuela por estar en custodia compartida? De hecho que no. De hecho que no. ¿Por qué? Porque se observa en muchos entornos familiares donde pues existen parejas, donde existen parejas que se han separado, pero mamá cumple el rol de papá y de mamá. Como que también el papá puede ser un papá que tenga pues la tenencia del hijo y también cumple, ¿no? Está el lado emotivo de la figura materna con el lado pues normal que posee, ¿no? Que es la figura paterna. Esto va a depender mucho de las habilidades y también pues de tal vez de un trabajo que podría darse de forma paralela con un especialista, un terapeuta, que puede brindarle un tema de asesoramiento para cómo guiar a su hijo en estos aspectos. A veces cuando se le da este tema de información a algunos padres o madres de familia, mencionan, oye, entonces yo tengo que hacer la figura paterna y materna, entonces a mi hijo lo tengo que poner a derecho, y le ponen la mano, le dan chicote y cosas por el estilo, esa es la figura paterna, pero la figura paterna no es eso, la figura paterna es darles pues un tema digamos, de control, tema de seguimiento, pero a la vez un tema de seguridad, de poder ayudarlo y estar constantemente con el menor, ¿no? Dándole esa seguridad de que él tiene que mantenerse al margen y al control o generar un tema de lineamientos en cuanto a su comportamiento, ya sea emocional, conductual, cognitivo y cosas por el estilo. Un tema de protección en ese campo. Y el tema de la figura materna, ¿sí? Es el tema del acompañamiento, del estado emocional, digamos, de la tolerancia, del amor hacia sí mismo y cosas por el estilo, cosa que también puede brindarlo. Y definitivamente ya no es un tema de estigmatización, como lo menciona. ¿Por qué? Porque ya estamos, digamos, en generaciones anteriores podría hablarse de eso, porque no existía mucha información en este aspecto. Pero ahora en la actualidad existe mucha información y padres solteros, madres solteras, hay cualquier cantidad, cualquier cantidad. A veces en las regiones, en provincias, está bien estigmatizado aún que los padres sí o sí tienen que estar, a pesar de que pues las agresiones, los conflictos se estén dando, solamente por estar con el hijo, pero sin darse cuenta que están ahí generando que el hijo tenga pues un entorno familiar desfavorable solamente por un tema social, un tema digamos, de creencia, ¿no? Que los padres tienen que estar sí o sí, por más que exista violencia o cosas por el estilo.
hay que entender mucho este tema digamos, de cómo estamos manejando a los hijos, y el colegio pues nunca va a estigmatizar siempre y cuando los padres de familia tengan muy presente esto, ya sea una madre soltera o un padre soltero, ¿no? Karin menciona, disimulación estaría relacionado al síndrome de indefensión. Wow. Como ya lo mencioné, la disimulación es cuando una persona está, no está sana, tiene problemas psicológicos que son propios o que han sido generados por otra persona, sí, pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede de que esta persona no quiere hacerse notar tal cual. Es como que tú estás deprimido y pones una carita feliz. Te ha pasado algo feo y no quieres que nadie se dé cuenta y pones tu carita como que no pasó nada. Esa es disimulación. Ahora, el síndrome de indefensión es cuando tú aprendes, ¿sí? Cuando una persona, digamos, te genera un aprendizaje, no directo, pero sí un aprendizaje manipulable, para que tú tengas un tipo de conducta de lo que él desea. Es como que no me gusta que tú tengas liderazgo. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te menciona? ¿O qué es lo que te va compartiendo en el día a día? No salgas a la calle porque hay mucha gente agresiva afuera. Pero tú quieres salir y esta persona tiende a decir esto. No, te voy a acompañar mejor para que no estés mal. Y entonces trata de estar ahí. Indirectamente está generándote algún tema de dependencia, pero tú tenías todas las características de una líder, de una persona que salía por iniciativa propia, pero esta persona te ha generado, digamos, el que tú tengas un comportamiento según lo que él desea. En este caso, que dependas de alguien porque te está acompañando y te dice pues que afuera es agresivo y todo eso, y tú tratas de estar así con todo con un ánimo paranoide, ¿no? Viendo a la derecha y a la izquierda, cuidándote y no saliendo tan lejos porque sabes que eso te puede pasar. Conclusión, te va generando un comportamiento que normalmente tú no tenías, pero que alguien te lo ha instaurado de manera indirecta. Eso es indefensión. Cosa muy diferente a la disimulación, que uno mismo lo hace para no hacerse notar en qué situación está. Eso es lo que se ve, Cari. Así que, muy bonitas preguntas. Así es que pregunten, es bonito que pregunten para poder compartir mucha de esta información y que cada uno saque sus propias conclusiones. Y también cómo debemos valorar el tema psicológico del menor, la existencia del SAP, ¿no? La existencia del síndrome de alienación o de alienación parental. Si observamos que está siendo manipulada la menor por la figura materna, la denunciante, para la figura paterna, definitivamente ahí no vamos a ver ningún tipo de afectación, sino que es un tema de manipulación. Muchos peritos hemos, según la experiencia, según los conocimientos, la capacitación, la formación que tenemos, hemos podido entender que cuando una persona va a un peritaje psicológico, ya sea víctima o ya sea denunciado o imputado o investigado, si esta persona habla tal cual sucedieron las cosas, pues definitivamente existen muchas características de ese tema de credibilidad. Pero cuando esta persona habla algo más o algo menos de lo que ha pasado, pues ahí está manipulando la historia. Y si está manipulando la historia, entendemos que esto ya no es creíble, porque no encaja, no existe una progresión, no existe un sentido común, una lógica progresiva. Entonces vemos que existe una exageración, una intensificación de los hechos, o como que también una disminución de los hechos. Entonces esto ya no sería creíble. Entonces nosotros los peritos no podríamos dar una conclusión de algo que no es creíble, por más que haya pasado. Y esto en algunas investigaciones pasa, que la persona ha pasado por el hecho, ¿sí? Ha pasado por el hecho, ha sido real lo que ha pasado, pero ha exagerado. Y esa exageración hace que esto se convierta en mentira, porque está intensificando para perjudicar más a la persona. Que la persona haya cometido un delito, definitivamente puede decirse que sí, pero desde que exagera, ella ya se está convirtiendo en un tema de mentirosa, se está convirtiendo en un tema de manipulación de la información. Entonces un perito no puede creer eso, no puede darle una conclusión a algo que no existe y lamentablemente toda su información cae en saco roto. Y a veces las personas no entienden por qué sucede eso.
y eso no les ayuda. Es por eso que la recomendación es que si una persona, ya sea familiar o amigo, cosas por el estilo, haya pasado una experiencia y haya vivido una experiencia que ha sido un tema digamos, de denuncia o un proceso legal, lo recomendable es que cuente tal como es. Eso es lo más recomendable. Eso les ayuda mucho. Esa es una recomendación que se les hace, ¿no? Ok, Karim, muchas gracias. Gracias a ti. Natalie habla acerca de cómo sería en el caso que el padre tiene trastorno narcisista de la personalidad y psicopatía al mismo tiempo. Wow, Natalie, como que está siendo muy, muy rigurosa, ¿no? Estás maltratando mucho al padre. El narcisista y personalidad de la persona y psicopatía al mismo tiempo, pero tiene que ver a sus hijos. Ah, ya. O sea, a pesar de que tiene este tipo de, mira, vamos a separarlos. Un narcisista es una persona, pues, que se cree, pues, omnipotente, ¿no? Se cree superior a los demás, ¿no? Se cree una persona que está volando por las nubes, ¿no? Y que los demás están por debajo, ¿no? Es una persona así. Y si tiene psicopatía, es una persona que estudia mucho los entornos, estudia mucho a la persona, estudia mucho y organiza, ¿no? Planifica bastante la situación. Eso quiere decir que la mamá le puede decir todo A, B, hasta la Z, pero cuando existe una autoridad, señora, disculpe, quiero hablar con mi hijo. Es algo así. O sabe que la están grabando, primero observa si lo graban o no lo graban y después, dependiendo a esa seguridad, recién dice cosas. Ese es un psicópata o una persona que tiene psicopatía. Es un planificador, es un estratega. Es alguien que antes de hacer algo ya lo pensó 10 veces. Lo ha visto en cuatro dimensiones, inclusive. Entonces, es una persona que está bien preparada, es muy hábil en ese aspecto y sí es narcisista, pero tiene que ver a sus hijos. Definitivamente va a depender mucho, ¿no? De los informes psicológicos, de peritajes psicológicos y de la restricción de cuánto tiempo lo va a ver y cosas por el estilo, ¿no? Y eso no podemos definir, según la autoridad jurídica, en este caso los jueces, si dan ese consentimiento para que puedan ser, digamos, visitados por el padre y tiene este tipo de personalidad y el informe dice, pues, va a haber ciertas restricciones. Definitivamente que sí. Y si no las hay, pues el abogado de la parte materna podría mencionar, dar un tema de restricciones mucho más, digamos, ajustadas para que esto pueda ser, digamos, corroborado, sustentado y a la vez también puede ser observado para que se tomen nuevas decisiones. Y si el informe del especialista, en este caso del perito psicólogo, ha sacado que tiene este tipo de personalidad y todo eso, pues tiene que presentar también, pedirles al solicitar un informe cómo podrían ser las visitas con este padre de familia. Normalmente, pues se podría dar un tema de recomendación, ¿no? Que a lo mucho podría estar a 50 metros del entorno familiar, que no puede estar más de 1 hora o 2 horas máximo dentro de algo visible, del estar ahí o cosas por el estilo, o que un familiar que no sea la mamá porque va a tener mucha interacción conflictiva, puede ser de repente la abuela o el abuelo que acompañe, ¿no? A estas visitas o a estos paseos que puedan dar, digamos, con el padre, ¿no? Para que no se tenga este conflicto o esta confrontación con la madre de familia. Pueden haber ciertas recomendaciones, pero tienen que hacer valer pues el peritaje del informe psicológico en ese aspecto, ¿no? Como perito de parte yo lo haría. Anjuri Cruz, ¿cómo sería en el caso que el progenitor esté denunciando por violencia familiar, incluso por tentativa de feminicidio? Este proceso lo consideran en el proceso de la tenencia. Mm, Definitivamente todo proceso de familia, a ver, te pongo un ejemplo, Anjuri. Si mamá o el papá denuncia que a la hija o al hijo se le está generando un tema de violencia fuerte al hijo, eh, y por temas de repente de tentativa de algo, ¿no? O violencia muy, muy fuerte, muy grave, ¿no? Definitivamente lo que va a arrojar en el menor, en este caso en los hijos, es un tema de afectación, y de que existe afectación, pues ya existe un tema de recomendación, y la recomendación sería que busquemos un entorno más favorable para el menor. Y en este caso, si el menor tiene 7 años o más, pues se va a considerar mucho su decisión también de qué es lo que va a desear, ¿no? Definitivamente, por más que exista un tema fuerte de violencia, tentativa de algo,
pues definitivamente el informe va a arrojar un resultado y basta que exista un tema de afectación o posterior daño psíquico, hasta eso podría llegar, podría darse el tema de tenencia, ¿no? O sea, de empezar a trabajar un tema de tenencia posterior. Bien. Esto es en cuanto al peritaje psicológico, a lo que yo estaba mencionando en antes, para que se pueda observar. El peritaje psicológico, ¿sí? Lo que se hace es un análisis conjunto, ¿sí? Un análisis conjunto. Vamos a tocar primer punto. El primer punto sería el relato. Estos son los hechos que han sido denunciados, la experiencia que ha vivenciado el menor, o la mamá o el papá, dependiendo a quién genera, ¿no? El tema de denuncia. De ahí se hace una psicobiografía dentro dentro de este peritaje psicológico, dentro de este informe, existe un tema personal, ¿sí? Y un tema familiar. Cuando hablamos de tema personal, hablamos de todo lo que al menor le pasa, le sucede, ¿no? Cómo ha crecido, con quién tiene preferencias, con quién tiene más afecto, quién es el que le ayuda más, quién colabora con él, quién es el que le regaña más, quién lo pone en su sitio y cosas por eso. Y en tema familiar, cómo son las discusiones con los padres, cómo los padres solucionan problemas, cuáles son los típicos problemas que suceden, si uno ha aumentado, uno ha desaparecido o uno sigue dándose con el paso del tiempo. Se observa también este tema de psicobiografía, que también está dentro del peritaje psicológico. Posterior a esto, se toman técnicas y pruebas o se busca teorías psicológicas y pruebas psicológicas para poder buscar más información de todo lo que nosotros ya estamos encontrando dentro del relato y la psicobiografía, de cómo está esta persona en el transcurso de su desarrollo, ¿no? Utilizamos pruebas psicológicas, tanto proyectivas como psicométricas, y las teorías las vamos relacionando según su etapa de desarrollo, según su entorno familiar, ¿no? Si es familia funcional, disfuncional, desintegrada, monoparental, extensa, reestructurada y cosas por el estilo. Ahora, todos estos análisis, todo esto, este tipo digamos, de aspectos, se va a trabajar de manera conjunta, porque todos deben estar relacionados. Digamos, si digamos el relato dice, me pega, me maltrata, pero sin embargo en el familiar dice, no, mi papá es bueno, ya no es congruente, ya no es congruente. Y a veces sucede eso. En el relato dice, no, mi papá es violento, mi papá es agresivo, mi papá pega mucho a mi mamá. Y en el tema familiar, ¿y cómo se llaman tus padres? Muy bien, no pasa nada. ¿Y tu papá, hay discusiones con tu mamá? Sí, pero poco nada más, no se dicen mucho. ¿Algún tipo de agresión verbal, insultos, amenazas? No, solo cuando está borracho a veces dice tonterías, pero nada fuerte. Ya no es congruente. Si se dan cuenta, ya no es congruente. Si se dan cuenta, ahora el relato, si existe violencia, acá también tiene que haber orígenes de violencia. Y en lo personal, un tema de afectación por un origen de violencia o un desarrollo progresivo de violencia. Tiene que ser congruente. Y cuando se realizan las técnicas y las pruebas psicológicas, tiene que arrojarnos coincidencias con ese tipo de indicadores. Conclusión, análisis conjunto y todo va de manera congruente. No puede ir esto más, esto menos, esto más, no. Tiene que ser congruente, tiene que ser paralelo. No puede ser una persona ahora y mañana puede ser una persona diferente o por algo que ha originado. No, no puede ser. Por eso, eso se trabaja también con el tema de su personalidad, cómo ha ido estructurando su personalidad. En este caso, los adultos, personalidad, y los menores, vamos a ver su tema de comportamiento, cómo van desarrollando un comportamiento en todo aspecto, ¿no? Ahora, los hechos y las pruebas de apoyo, todo esto se trabaja de manera conjunta para obtener conclusiones. Y estas son las conclusiones a las cuales nosotros arribamos. Y posteriormente a indicadores que a futuro, recomendaciones, perdón, que a futuro vamos a recomendar para lo que es los autores jurídicos tengan en consideración. ¿Cuáles son las áreas a evaluar? Y esto definitivamente ya nos vamos al caso ya de cómo o qué debemos trabajar, ¿no? ¿Cuáles son las áreas a evaluar? Personalidad, progenitores y también de los hijos. En este caso, el perfil de personalidad de cómo es mamá, si es la denunciada, o cómo es el papá, si es denunciado. ¿Qué tipo de personalidad tiene? En este caso, en el ejemplo anterior, una de las personas que están dentro de esta capacitación mencionó que el papá es narcisista y tiene por rasgos de psicopatía. Entonces, ahí estamos observando que definitivamente hay características muy puntuales de una persona que no va a generar un cuidado o protección para su menor.
Y si lo existe, va a ser dependiendo a sus propias características de personalidad. Y eso puede afectar al menor, definitivamente sí. En cuanto a los hijos, también para ver cómo está desarrollándose su estructura de personalidad o cómo va desarrollando su personalidad y entender su situación desde esa edad a lo que podamos predecir a futuro según la convivencia o el entorno familiar que está teniendo. Ahora, vamos a evaluar mucho la valoración de las capacidades de cuidado, crianza y protección. ¿Qué quiere decir? Papá, tú cuando tu hijo va al colegio, ¿qué es lo que hace? Y él dice, no, yo apenas estoy con lo que yo puedo hacer porque salgo rápido al trabajo y el que la hace es mamá. Entonces no existe, ¿no? Ese hábito de querer dar. ¿Y cómo haces puede también generar un tema de disimulación, ¿no? Es una persona que no hace nada, pero sin embargo quiere aparentar hacer cosas ahí. Yo le preparo el desayuno. ¿Y qué le prepara usted? Ah, arroz con huevo. Aparte de eso, ¿qué más le prepara? Porque yo no creo que su hijo coma arroz con huevo todos los días. A veces, y ya se perdió. Entonces, ya estamos viendo que está disimulando. Esas son las cosas que tenemos que evaluar en la valoración de capacidades de crianza, protección y cuidado para los hijos. ¿Tu hijo en qué grado está? Bueno, mi hijo creo que iba a pasar a segundo grado. Eh, ¿Y cómo se llama su profesora, no? Creo que es la Miss Jessica. Y cuando tú evalúas al menor, cuando escuchas la información del menor y dice Miss Sonia, ya pues tú ya vas corroborando que no está, ¿no? En esas capacidades y justamente ya estamos valorando si esto concuerda o no. Y así lo hacemos con la mamá también. Si se dan cuenta, ahí estamos ya entendiendo cómo deberíamos evaluar en casos de tenencia para ver el cuidado, protección y crianza del menor. Y evitemos negligencias a futuro, ¿no? De poder dar la tenencia a alguien que no cumpla con las características idóneas para un favorecimiento ideal de crianza, ¿no? ¿Con quién han tenido mayor convivencia? Normalmente es mamá, pero a veces es con papá también, que la convivencia lo han tenido uno de ellos. Y normalmente, como ellos han tenido la mayor convivencia, normalmente ellos son los denunciados. Y es por eso que quieren tener la convivencia las personas que no han tenido, y eso hay que tener que evaluar también. Si lo conocen y han tenido la mayor convivencia, deberían conocer mucho más a sus hijos. Entonces, la información debería ser mucho más idónea de parte de ellos que de la persona que está denunciando. Y eso también se tiene que equilibrar, ¿no? El tiempo laboral de las personas, los padres, y la seguridad de las necesidades que van a tener que dar cumplimiento, ¿no? Si tienen seguro, no tienen seguro, cuánto es lo que están ganando, cuánto es lo que están ofreciendo. Todas esas cosas tenemos que observar para ver si están cumpliendo con todas las necesidades de los menores, de los hijos en este caso. Ver las necesidades de los hijos también, ¿no? En el tema de educación, en el tema de alimentación, en el tema de lo que es digamos, lo que es aseo, el tema de lo que está relacionado a lo que es el cuidado, ¿no? En todo aspecto, ¿no? También la estabilidad emocional de los progenitores, de los padres, cómo están emocionalmente y cómo están los hijos también en este aspecto, ¿no? Ahora, la dinámica familiar tenemos que evaluar, pues, ya lo mencioné, si es funcional, desintegrada, reestructurada, extensa, monoparental y cosas por el estilo. En abandono, cosas que, dependiendo de la dinámica, cómo se va brindando. Si existe conflicto, si existe un tema de negligencia en todo este aspecto. Ahora, en el caso, por ejemplo, del niño, ¿cómo es la dinámica familiar? ¿Quién es el que está más contigo? Mi mamá. ¿Quién de los dos te da más afecto cuando algo te sucede? Mi mamá. ¿Quién de los dos es el que te baña, el que te hace, el que te alimenta? Mi mamá. ¿Y tu papá qué hace? Ah, mi papá trabaja bastante. Ah, ok. ¿Y tu papá juega mucho contigo? No, solamente juega un ratito y ahí está cansado, está durmiendo, o ve televisión, o está en su televisión, en su computadora, está haciendo cosas. ¿Quién es el que reniega más? El que reniega más es mi mamá, porque mi papá es desordenado. Mira, ya está dando como un reflejo de lo que es papá, ¿no? O sea, te está diciendo que el papá es el que desordena y que eso le genera incomodidad a la mamá. Pero el que está haciendo eso es el papá. Indirectamente está diciendo papá otra vez. O sea, cosas así. Ver la necesidad de los hijos. ¿Quién está pagando? Ahí mayormente lo dicen papá, ¿no? Papá es el que paga, papá es el que compra, papá es el que da plata, mamá es la que va a comprar y cosas por el estilo.
Estabilidad emocional, todo eso lo vamos identificando poco a poco. La información sale de parte de los progenitores, la información también sale de parte de los hijos, pero los hijos lo hablan en segunda persona, o sea, de parte de ellos. En cambio, los padres que hablan de que ellos hacen, ellos hacen, ellos hacen, o simplemente hablan de la otra persona. Él no hace, él no hace, él no hace, él no hace. ¿Qué también vamos a evaluar? Los factores de vulnerabilidad, de riesgo y de protección. Esto va a estar relacionado a todo lo que está englobando el tema familiar. Por ejemplo, el tema económico, el tema laboral, el tema de cómo la seguridad de su casa, dónde vive, el entorno, la alimentación, la salud. Todo esto va a estar originando. Con quiénes se quedan los menores, cuánto tiempo le dan la atención a sus hijos, quién acompaña a sus hijos al colegio y cosas por el estilo. Y esto va a generar también un tema de cómo buscar un entorno favorable, ¿no? La edad cronológica de los hijos, a lo que les estaba mencionando. Evaluar a un menor de 3 años, definitivamente de 3 a menos, va a ser imposible. Es difícil. ¿Por qué? Porque en esa edad todavía no hay razonamiento, solamente es estado emocional o un estado reactivo nada más. Solo son respuestas reactivas nada más, o sea, del momento, pero no te dan una información. Por eso a veces es imposible y a veces los padres, por tenencia, hacen que sus hijos de 3 años a menos pasen un peritaje psicológico cuando no vamos a encontrar nada y pierden ese digamos, ese informe, ¿no? Esas conclusiones o ese proceso, definitivamente lo pierden. Ahora, cuando los hijos tienen de 3 años a más, estamos hablando 4, 5, ya existe un razonamiento lógico y ellos ya entienden. Inclusive hay niños que son muy maduros para su edad y hablan como si ya tuvieran 7, 8, 9, 10 años. Ellos pueden manifestar muchas cosas y pueden decir tantas cosas que han ido vivenciando. Por eso el informe va a depender mucho de la edad cronológica también. Ahora, si estos menores tienen de 8, 9, 10, 11 años, pues definitivamente la información va a ser mucho más amplia, es más entendible, se va a entender muchas cosas, es más fácil identificar ciertos criterios de simulación, disimulación, si existe este síndrome de alienación parental y cosas por el estilo. Y ya cuando los adolescentes ya tienen pues 12, 13, 15, 17 años, ya son personas prácticamente ya que van desarrollándose por sí mismos, ellos ya mencionan todo eso, pero mayormente ellos mencionan sus propios gustos o preferencias o qué es lo que desean, ¿no? Y ellos también, el informe va basado más en ellos, en lo que les gusta y ellos son más puntuales. Y también acá podemos ver negociaciones a veces de los padres que les mencionan, como lo dije anteriormente, que dicen, oye, si hablas bien de mí, ya vamos a vivir conmigo y vas a tener muchas cosas, pero al final las pierden, ¿no? Pero eso también es un tema de manipulación y definitivamente los peritos ya nos damos cuenta de eso, ¿no? Ahora, también vemos el tema de la psicopatía, como habló de antes una de las compañeras que están dentro de la capacitación. Si uno de los progenitores tiene esto, pues alertamos y definitivamente hacemos que esta persona pase no solamente un peritaje psicológico, sino también una evaluación psiquiátrica o neuropsicológica para entender muy bien si está pasando o está padeciendo algún tema de psicopatía, ¿no? Un tema de un trastorno o una patología. Y esto para advertir y que se pueda trabajar, se pueda trabajar. ¿Y cuáles son las recomendaciones al tribunal? ¿Cuáles son las recomendaciones? Que definitivamente todo proceso de tenencia, todo proceso legal por tenencia, definitivamente va a necesitar un tema terapéutico, porque yo no creo que cualquier hijo o hija o padre o madre esté tranquilo o esté bien después de pasar un proceso legal. Es por eso que se necesita un tema de reestructuración en todo aspecto, emocional, afectivo, cognitivo, conductual y todo eso, para que se puedan reestructurar y puedan mejorar como personas, como niños, menores o adultos, ¿no? En este aspecto, para que los padres entiendan también que es mejor la separación y mejor el llevarse bien para poder trabajar de una manera más ordenada. Como lo menciona acá la figura, ¿no? Son padres separados que están, no se abrazan, no se tocan ellos, pero están tocando a su hija. Pero ellos no tienen nada que ver, solamente están por la hija. Y eso definitivamente lo que busca es que el menor se adapte mucho mejor y tenga un bienestar emocional para los dos de una forma compartida. Ese es el producto final de un proceso legal por tenencia, que el menor se cumpla todos sus intereses, ¿no? Personales de él y que el favorecido salga a él. Ese es lo ideal. Bueno, eh,
Ha sido un gusto para con todos ustedes. Si existe alguna pregunta, algún tema de preguntas en este momento, un gusto resolverlas. Y bueno, gracias por la escucha y las preguntas que se realizaron en el proceso. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor. Tal vez alguno de los presentes tendrá más dudas que aclarar. Tal vez este es el momento de preguntar. A ver, creo. Bueno, en Bueno, vista, Natalie dice, todo claro, gracias. Karim, muchas gracias por la siguiente ponencia. Bueno, doctor, creo que al parecer ya no tenemos más preguntas ni participaciones. En ahí todo hay caso, doctor, a a ver, ver, hay una pregunta ahí. Si se descubre que la menor mintió, entonces tacha toda su declaración. Definitivamente que sí, Mari. No podríamos nosotros avalar con una conclusión de una mentira. Es como que eh, un delincuente nos diga, sabemos que ha robado, pero él dice, sabes que te robé poco nada más, pero está diciendo que te robó poco. Entonces nosotros no podemos decir que él no es culpable, que sí es culpable, pero él está minimizando y está justificando o está de alguna manera racionalizando su respuesta. Es lo mismo. No podemos decir que el sol es color azul y que un psicólogo diga sí para todos, el bienestar del color azul del sol nos va a favorecer. Imposible, no podríamos dar una conclusión así. Es por eso que basta que exagere o minimice las cosas. Ahí vamos a ver que está manipulando la información y es por eso que no puede ser que una persona víctima ya no sea víctima o una persona imputada quiere hacerse notar que es buena gente, definitivamente él mismo se clarifica como una persona culpable, una persona que tiene sus indicadores de haber cometido algún tipo de hecho. Mari dice, en entrevista de cámara GESEL te realizan como 50 preguntas, no solo uno. Bueno, no sé a qué te refieres, Mari, no entiendo. Eh, ya cámara GESEL ya sería otra información, otra capacitación, no estaría. Tu pregunta también no la estoy